Buenas, hoy vamos a seguir viendo algo de fisiopatología de la enfermedad o de la infección y vamos a ver la parte de la resistencia del organismo hacia la infección, ¿sí? Vamos a ver todo lo que son conceptos de inmunidad específica e inespecífica, ¿sí? Vamos a empezar con la inmunidad innata. Como vamos a considerar a esta, ¿sí? Como la que viene innata, con la que nace con nosotros, justamente es inespecífica, todas las características que ustedes ya conocen de inmunidad innata. Lo importante que vamos a ver hoy son los componentes principales de esta inmunidad en nuestro organismo. Vamos a considerar todas las células que realizan fagocitosis de bacterias y de otros microorganismos, como así también las células del sistema macrofágico tisular. También está comprendido por todo lo que sean distintas barreras físicas que presenta nuestro organismo, como puede ser la piel, o bien químicas, como por ejemplo las secreciones ácidas, tanto de la piel como de nuestro estómago, algunas enzimas digestivas, ¿sí? Que van a poder ser utilizadas para destrucción de microorganismos, tanto en estómago como en intestino o sistema digestivo en general, y la presencia de ciertos componentes que son circulantes de la sangre que también nos van a ayudar a eliminar microorganismos, ¿sí? Todos estos componentes los vamos a ver bien en detalle. Primero vamos a considerar el estómago, que presenta características especiales. Saben que tiene una capacidad de secreción de ácido clorhídrico que nos sitúa en un pH entre 2 a 3. Es decir, la flora que tenga el estómago va a ser muy escasa o nula, ¿sí? Va a haber solamente algunos lactobacillus o estreptococos que son capaces de resistir esa acidez. Y por lo tanto, es una barrera de nuestro sistema inmune el que no puedan atravesar cualquier tipo de microorganismo a través de lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Esta barrera, ¿sí? Puede ser penetrada por algunos microorganismos o puede ser, digamos, filtrada, como por ejemplo el microorganismo que yo les puse ahí, que es el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, se los dejo para que lo vean en detalle, tiene una serie de enzimas, ¿sí? Principalmente una ureasa, que es la que va a neutralizar el ácido gástrico de nuestro estómago y es la que le va a permitir poder resistir y poder multiplicarse y colonizar el estómago, ¿sí? Además, después de las comidas, generalmente disminuye un poco la acidez del estómago, se cambia o sube un poco el pH y eso facilita un aumento de este tipo de flora resistente. Otro componente que vamos a ver es la piel. La piel tiene distintas características como ser la escasa hidratación del estrato córneo, ¿sí? No es húmeda normalmente como las mucosas, tiene una baja disponibilidad de nutrientes porque sabemos que está formada por queratinocitos, que son células anucleadas, que no tienen muchas organelas, la acidez de glándulas sudoríparas porque generan como unos ácidos grasos que le van a dar un pH entre 5 y 6, o sea que no es un pH alcalino el que tenemos en la piel, ni neutro, es un pH ligeramente ácido que genera inhibición a la hora de generar crecimiento bacteriano. Tenemos sustancias inhibitorias también que son secretadas, además de los ácidos grasos, que son no saturados, como ser lisosimas también. Todo esto va a inhibir que crezcan microorganismos que no son buenos. Obviamente tenemos una serie de microorganismos que van a formar parte de nuestra flora normal, que son las que van a competir por el alimento, si se quiere, con algún contacto de alguna flora que quiera ser patógena o que quiera desarrollarse y producir una infección. Además, como está al aire libre, tenemos una tensión de oxígeno elevada, por ende,
también va a impedir que todo lo que sean microorganismos anaerobios o anaerobios facultativos se desarrollen en la piel, y tiene una rapidez en el recambio del estrato córneo. Estamos todo el tiempo descamando las células de la piel y eso hace que los microorganismos no puedan estar mucho tiempo sobre nuestra piel y controlamos, digamos, las cargas bacterianas de nuestra flora normal. Obviamente, ¿qué pasa ahora? El exceso del lavado de mano con agentes que puedan romper estos ácidos grasos o que sean, digamos, como ser el espadol y estos jabones que barren con nuestra flora normal, nos secan demasiado la piel, también generan efectos contraproducentes. Es decir, la piel tiene que tener la hidratación correcta, el pH correcto y la flora normal correcta para poder ejercer su función de componente de la inmunidad innata y de protegernos, digamos, contra una barrera física. Y lo otro que vamos a ver hoy, que es lo que les vengo a presentar de nuevo, es el sistema del complemento. El sistema de complemento está formado por alrededor de 20 proteínas, todas circulantes en la sangre. Reciben el nombre de componentes C1 al C9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más un segmento de complemento que se nombran B y D. Estas son sintetizadas todas en el hígado, se encuentran generalmente circulando por la sangre de forma inactiva y se van a activar por proteólisis, es decir, cuando se rompe y se segmenta en dos segmentos, uno va a ser activado o va a estar activada la proteína y va a generar el mecanismo de amplificación. Vamos a ver en más detalle. Este es el cuadrito que yo les voy a dejar para que lo veamos en detalle con el tema de la activación. Lo principal y lo que yo quiero lograr acá es que ustedes reconozcan las principales y las tres vías de activación del complemento. Tenemos aquí a mi izquierda la vía clásica, ¿sí?, de activadores, en el centro la vía de las lectinas y a la derecha la vía alterna, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? La vía clásica se va a activar cuando se forme el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo que va a activar esta vía son de dos tipos, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Y el antígeno es un antígeno, digamos, que se encuentra en la superficie de la membrana del microorganismo patógeno que nos está produciendo la infección. Este complejo va a ser reconocido por los segmentos del complejo 1, ¿sí? En su compuesto o en sus componentes, el C1 se divide en C1Q, R y S. Esto va a formar todo un complejo que va a ser capaz de ir a generar la ruptura de un componente C4. El C4 se va a romper en dos, porque dijimos se activan por proteólisis, y va a generar un C4A que se libera a circulación y un C4B. Este C4B, a su vez, comienza toda una cascada de activaciones. Va a ir a actuar sobre el componente C2, el componente C2 se va a romper en dos, va a liberar nuestro componente C2A y nuestro componente C2B se va a unir al componente C4B y va a formar C4B2B. Este complejo se llama C3 convertasa de la vía clásica. ¿Por qué de la vía clásica? Porque se activa a partir de esta vía, y C3 convertasa, ¿por qué? Porque va a actuar sobre el C3 y lo va a convertir en C3B. ¿Por qué? Lo va a cortar en dos y va a liberar el C3A, hacia el torrente circulatorio. Este C3B se va a unir a este C4B y C2B para formar la C5 convertasa de la vía clásica. Esta C5 convertasa actúa sobre la C5, la escinde y produce la C5B. Este C5B, y cabe destacar que todo este complejo de convertasas y de proteínas se encuentra unido a lo que originalmente era el antígeno en la membrana del microorganismo. Una vez que tenemos este C5B, se va a reclutar al C6, C7, C8, C9 y vamos a formar lo que se denomina complejo
lítico o complejo de ataque a la membrana, ¿sí? O complejo atacante de membrana, que va a formar como un poro que va a permitir el ingreso de mucho líquido hacia el interior de la bacteria en este caso, o del antígeno, produciendo que reviente y se muera. Este es un ejemplo solo de la vía clásica, ¿sí? Vamos a ver cómo se activan las vías de las lectinas y la vía alterna. Reitero, lo importante es que sepamos el objeto final de este complejo, que obviamente es la destrucción de este microorganismo patógeno, que todo esto ocurre en la sangre junto con en la membrana del microorganismo. Los otros factores que se liberan son todos los fragmentos A, se liberan a circulación porque cumplen diferentes funciones, y las activaciones de esta vía obviamente tienen que ser diversas, porque si yo acá, por ejemplo, no tengo síntesis de nuestro factor o de nuestro complejo 1, no puedo activar nada de toda esta vía y se me inactiva el complemento. Y la idea es que este sistema de proteínas sirva o se pueda activar aunque no tengamos un componente, ¿sí? Por ejemplo, la vía de las lectinas, ¿sí? Se llama así porque lo que reconoce es una lipoproteína de unión amanosa que se encuentra en el microorganismo. Este va a reconocer un antígeno de la membrana de las células nuestras, que se llama MASP-K o MASP nomás en este momento, y va a producir esta convertasa de C4 que va a volver a desencadenar esta cascada. También va a actuar sobre esta convertasa de C2, digamos, para poder generar la convertasa de C3. Es decir, tanto por aquí como por aquí vamos a incluir o vamos a poder activar esto. Esto se activa en estadios tempranos de una infección, o sea, apenas llega la gente. ¿Por qué? Porque reconoce a esta lipoproteína de unión amanosa que se encuentra en la superficie del microorganismo vivo, digamos. En cambio, en este caso, nosotros tenemos que tener anticuerpos ya secretados o producidos contra ese microorganismo. O sea que esto ocurre generalmente en una o segunda exposición de un antígeno, que es esto, es, digamos, el principio por el cual nosotros producimos vacunas. ¿Por qué? Porque activamos todo este sistema de microorganismos y de defensas para que la segunda exposición frente a un microorganismo tengamos ya todos los anticuerpos específicos para estos microorganismos que entran y ya se active la vía clásica y ya se destruya al microorganismo rápidamente. Pero en una primera exposición esto no ocurre. Lo que se activa primero son las vías de las lectinas y sobre el final de la infección, después de los 10, 12 días, recién se activa la vía clásica, ¿sí? Y la última vía que tenemos es la vía alterna, ¿sí? Esto, fíjense cuáles son los activadores, todo lo que sean bacterias gram positivas y negativas, hongos, células tumorales que no estén funcionando bien, complejos inmunes de la inmunoglobulina A, polen, o sea, algunos alérgenos, ¿sí? Todo esto puede desarrollar la activación de una C3 convertasa alterna, digamos, o van a actuar sobre el C3, lo van a escindir, van a generar C3A y C3B. El C3A va a circulación, el C3B va a actuar con el componente B, ¿sí? Se van a unir y el componente B va a escindir al componente B, BA y BB. Y acá formamos la C3 convertasa de la vía alterna. Esta C3 convertasa va a actuar sobre el C3 para producir C3B. Este C3B va a ir a amplificar esta reacción, ¿sí? Al tener mayores concentraciones de C3B, fíjense, se va a activar esta C5 convertasa, se va a activar esta C5 convertasa, se va a amplificar más C3B, va a haber más C3 convertasa, y entonces se autoactiva y se autoestimula esto. ¿Para qué? Para generar mucho C5B convertasa de la vía alterna, que fíjense, se unen dos C3B más el BB, y actúa sobre la C5 para formar el C5B, que se vuelve a unir y forma el complejo atacante. Por eso tenemos que tener claro que la función total es la de formar este MAC
o complejo de ataque líptico de membrana que va a producir la lisis y la ruptura de la membrana, ¿sí? Aquí tenemos una breve descripción de cada una de las activaciones de la vía clásica, que es un poquito de lo que nosotros veníamos hablando. La porción FC o la fracción constante significa del anticuerpo, es lo que se une directamente a la molécula del C1, poniendo en movimiento todas las cascadas de reacción que vimos recién. Y esta es activada por tipos de inmunoglobulinas M, todas, y inmunoglobulina G1, G2 y G3. Es decir, los otros tipos de inmunoglobulinas, como la A, que vimos recién en la vía alterna, no activa esta vía. La E, que es la de las alergias, no activa esta vía. Y la D, que es la digestiva, tampoco, ¿sí? Suele actuar en etapas tardías del proceso infeccioso, ya que reconoce o requiere altos tenores de anticuerpos. Esto es lo importante que tienen que saber sobre vía clásica, ¿sí? En cuanto a la vía alterna, lo que vamos a reconocer son estas moléculas de polisacáridos de membrana que están en el microorganismo, que pueden ser o que pueden reaccionar con los factores B y D del componente o del complemento, formando nuestro producto de activación, que es el factor C3, y activa el resto de la cascada, como lo vimos, ¿sí? O sea, va a activar o va a ser una de las que se active también de manera temprana porque reconoce directamente polisacáridos de membrana de los microorganismos, al igual que la vía de las lectinas. Esta vía de las lectinas es activada por estos RPP, que significa son receptores de reconocimiento de patrones solubles. Estos RPP solubles van a ser las lipoproteínas de unión amanosa, ¿sí? Las ficolinas, que pueden ser H y L, que son sintetizadas en altas concentraciones durante respuestas de fase aguda, ¿sí? Son llamados reactantes de fase aguda. También existen otros que ya los vamos a ver. Activan el complemento cuando se reconocen con sus ligandos de carbohidratos de la superficie del microorganismo, como que lo opsonizan, y es donde se activa la vía de las lectinas, que también se activa entonces de maneras tempranas de la infección, en etapas tempranas, perdón, de la infección. Ahora no lo estoy pudiendo reproducir. Sí lo puedo reproducir, les dejo para que lo vean, ¿sí? Formado por una molécula de C1Q, 2 de C1R y 2 de C1S. Se une a las moléculas de anticuerpo agregadas sobre la superficie de la bacteria. La unión de C1 a los anticuerpos resulta en la activación por proteólisis cruzada de las proteasas C1 y C1S. Fíjense. C1S inducida divide y activa la proteína del complemento C4, liberando un pequeño fragmento peptídico, C4A, igual a 1 a la amina toxina. El fragmento grande terrestre C4b tiene un enlace antioesteránico. Se une de forma covalente a la superficie de la bacteria mediante la formación de enlaces esteroamina. La proenzima C2 se une al segmento C4b y después es dividida por la C1S activada, liberando un péptido pequeño C2b. Esto provoca la formación de una nueva proteasa C4b C2A, también conocida como proteasa de C3 de la vía clásica del complemento. Estas C4b se la formación de S3 permitiendo para agregar otra la amina toxina de la C3A, mientras que los primeros C3b con la biocontinuidad esteroamina se unen a la superficie bacteriana adyacente al complemento C4b C2A y se asocian para crear la proteasa C4b C2A desde esta proteasa de C3. Numerosas moléculas de C3 pueden ser divididas por la proteasa de C3, generando numerosas moléculas de C3A. Estas son todas C3, ¿ven? Y son C3A.
Esto es el sistema de opsonización, digamos, la señaliza para que se fagocite más rápido. Bueno, ese fue el video, después lo van a repetir ustedes cuantas veces lo quieran. Aquí tienen, digamos, explayado fase por fase del mismo video explicativo con fotografías de lo que es un microscopio electrónico, porque todo esto obviamente no se ve en el microscopio óptico, y acá tienen visualizado y marcado con una flechita el poro o el complejo de ataque lítico que se ve ahí muy bien en esa foto, ¿sí? Esto lo aprecian bien ustedes después. Entonces, ¿cuáles son las funciones que va a realizar todo este sistema de complemento para generar la defensa de nuestro sistema inmune en la inmunidad innata? La opsonización y fagocitosis. La opsonización generalmente va a ser uno de los productos de la cascada que la conocemos, es el C3b, que lo vimos en el video, activa la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos, haciendo que las engloben a las bacterias más rápidas, ¿sí? La lisis, que es la que se da por el complejo de ataque a membrana, que es también lo que vimos recién, con la combinación de este complejo C5b, 6, 7, 8 y 9, y la quimiotaxis, que se da por fragmentos de C3A y C5A, que en realidad el C5A en mayor proporción es el que produce un grado, digamos, de partículas, va a haber más partículas cerca de donde se encuentran las bacterias y un poquito menos a medida que se van alejando. Y ese gradiente es el que va a seguir en su concentración desde menos concentrado hacia más concentrado el neutrófilo y el macrófago para llegar hacia el sitio en donde tienen que actuar. La C3A es una anafilotoxina conocida también, es decir, que va a desencadenar también la atracción de todo lo que sean linfocitos, macrófagos y todo el sistema inmune para generar el estado inflamatorio capaz de contener esa reacción o esa infección. Acá tenemos un poquito más de lo que eran los receptores de reconocimientos de patrones, ¿sí? Están presentes en casi todos los líquidos corporales, ¿sí? Y en las superficies de los epitelios, también como moléculas que van secretadas por el plasma, que circulan, como por ejemplo algunas que están ahí al costadito, que son la proteína de unión amanosa, que es la que vimos en las vías de las lectinas, las ficolinas, H y L, la proteína C reactiva, que es un parámetro, generalmente se pide en la clínica, ustedes como médicos lo van a solicitar, digamos, el dosaje de proteína C reactiva, para poder ver cómo es un reactante de fase aguda, digamos, si está positiva y si están valores muy altos, poder constatar que la infección es aguda, es de ahora, digamos, y no crónica, ¿sí? Y las proteínas surfactantes pulmonares A y D. Estas proteínas surfactantes, obviamente, son producidas en las células alveolares de tipo 2 o los neumocitos tipo 2, que son secretados en el alveolo respiratorio y entonces van a formar parte de nuestra inmunidad innata porque van a activar el complemento en todo lo que son procesos respiratorios infecciosos y de fase aguda, como los que estamos atravesando hoy en día.
Eso que hablamos fue todo inmunidad innata. Y ahora vamos a empezar con la parte de inmunidad adquirida. Ustedes ya saben que la adquirida obviamente no se nace con ello, es más específica, se va adquiriendo conforme a la exposición de muchos agentes invasores, ¿sí? Entonces, es la capacidad de desarrollar esta inmunidad específica para poder eliminar a todos los agentes extraños que pueden provenir del exterior o de nuestro microambiente, ¿sí? Para ello vamos a definir a una inmunidad humoral o inmunidad mediada por células B y a una inmunidad mediada por células T. Es decir, que en inmunidad adquirida vamos a tener dos linajes celulares específicos que son las células B y las células T. Las células B son las que van a madurar y se van a convertir en células plasmáticas y son las que van a producir anticuerpos específicos, ¿sí? Mientras que las células T son las que van a estar en grandes cantidades y grandes números y tipos de linfocitos que se van a activar y van a diseñar o generar, digamos, sistemas enteros para destruir a la gente extraña, ¿sí? Comenzamos viendo algunos conceptos, como ser un concepto de antígenos, ¿sí? El antígeno es un compuesto químico, es específico, tiene una estructura específica, que puede ser una toxina o alguna parte de un microorganismo, ¿sí? Que es diferente de todos nuestros componentes. Generalmente es de origen proteico o polisacáridos, pero de gran peso molecular, ¿sí? Ellos son inmunogénicos y obviamente vamos a captar esos antígenos y vamos a poder desarrollar inmunidad. Los epítopos son grupos moleculares, ¿sí? Que se repiten regularmente una y otra vez sobre la superficie de una molécula grande, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una secuencia lineal y continua de aminoácidos, ¿sí? AA es aminoácidos. Y los aptenos sí son un compuesto de bajo peso molecular, que no tiene capacidad antigénica por sí mismo, ¿sí? Es decir, no puede desarrollar un anticuerpo, pero sí lo puede hacer al combinarse con un pedacito de una sustancia que generalmente sea proteica o lipopolisacárida, que son de grandes pesos moleculares, se combinan y ahí sí puede desarrollar la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque esa respuesta inmune va a ser anticuerpos tanto para la parte proteica con la que se mezcló y como para la parte del apteno que antes por sí solo no se podía dar, ¿sí? Un ejemplo de esto es la toxina de la hiedra venenosa. Bueno, ¿qué tipos de linfocitos? ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo nacen? ¿Qué pasa con estas células? ¿Sí? Se localizan en ganglios linfáticos, en vaso, en todas las áreas submucosas del tubo digestivo y en toda la médula ósea, ¿sí? Derivan de células madres hematopoyéticas pluripotenciales, que las hemos visto en realidad la clase pasada en un cuadrito donde teníamos bien a partir de las stem cells o células madres pluripotenciales las diferentes vías linfocíticas, granulocíticas o hematopoyéticas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante igual en más detalle. Los linfocitos T. Estos linfocitos T se producen en médula y son los que primero migran y son preprocesados en el timo, de allí su nombre de linfocitos T. Se dividen rápidamente y se genera una extrema diversidad de estos componentes. Tenemos miles de linfocitos T para distintos tipos de antígenos, ¿sí? Todos son para antígenos distintos. Y lo que hacemos en el timo es lo que a mí me gusta llamar la educación de estos linfocitos. ¿Cómo los educamos y los hacemos madurar? Vamos a mezclarlos con antígenos propios y ver cómo reaccionan. Si reaccionan contra antígenos propios de nuestro cuerpo, no pueden salir a circulación porque nos destruirían a nosotros. Entonces, los derivamos hacia la apoptosis o célula o muerte programada. En cambio, si no reaccionan contra antígenos propios, es decir, contra la expresión de lo nuestro, los podemos liberar porque no estamos seguros de que no van a reaccionar contra nuestro cuerpo y sí van a reaccionar contra compuestos externos, ¿sí?
Esta es la base de la definición de todas las infecciones autoinmunes, ¿sí? En cuanto a los linfocitos B son preprocesados en el hígado durante su periodo medio de la vida fetal y luego hacia el final en la médula ósea. Obviamente tras el nacimiento también se producen en médula ósea, se secretan hacia el torrente sanguíneo y cuando se activan van a generar grandes cantidades y diversidades de anticuerpos. A ver, miles de millones de tipos de anticuerpos distintos producidos por las células B. Sí, me pasé. Para todas estas células, tanto las T que liberamos al exterior como las células B que van a ir a producir anticuerpos, necesitamos ahora que reconozcan a un antígeno que obviamente no sea nuestro, que sea extraño. Este antígeno este reconocimiento antigénico se hace a partir de dos distintos tipos de receptores. Van a ver a la izquierda el linfocito T, en este caso es un linfocito T que se denomina CD8, ¿sí? O citotóxico, esto se determina por citometría de flujo nada más, es porque tiene este tipo de receptor, pero todos tienen un TCR característico o receptor de la célula T, que es el que se expresa en la membrana. Este no es capaz de reconocer al microorganismo, ¿sí? Este necesita reconocer péptidos pequeños nomás, que van a venir derivados de otra célula, una célula que se llama célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos, obviamente, puede ser un macrófago, por ejemplo, que sí reconoce a la bacteria, la endocita, como vimos la clase pasada, lo fagocita, lo corta en pedacitos y lo expone. Entonces, esos péptidos que exponen sí pueden ser reconocidos por este receptor y ahí activar a las células T. En cambio, las células B, que están acá a la derecha, ustedes pueden ver que tiene como receptor de la célula B una inmunoglobulina de membrana, ¿sí? Que sí puede reconocer directamente al antígeno en su forma nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede reconocer, supónganse, a un pedacito de antígeno de una bacteria en su forma enterita, digamos, así como entra. Entonces, este es uno de las primeras células que va a reaccionar porque va a encontrarse directamente con la bacteria, ¿sí? ¿Cómo se produce ahora este procesamiento y presentación antigénica hacia los linfocitos T? Esta que ven acá es una célula presentadora de antígenos, puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica o puede ser otro linfocito B que dijimos recién que tenía el BCR capaz de reconocer al antígeno en su forma nativa. ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos es fagocitar al antígeno, ¿sí? Lo unimos con un endosoma con enzimas peptídicas, lo fraccionamos, lo rompemos y después lo unimos a una vesícula que tiene estos compuestos verdecitos que ven acá, que son compuestos, es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Este va a captar pedacitos de estos antígenos y los va a volver a expresar sobre la membrana de esta célula presentadora, ¿sí? Y este receptor de complejo mayor con este péptido es el que sí puede detectar nuestra célula T, ¿sí? Ahora bien, este sería el procesamiento y presentación. ¿Qué entonces es lo que yo requiero para poder hacer o que una célula sea presentadora de antígeno? Primero requiere que pueda activar a la célula T, ¿sí? Porque la célula B se activa sola. Después involucra proteasas, ¿sí? Que van a permitir que si yo, por ejemplo aquí, endocito al antígeno, si yo no tengo estas enzimas proteolíticas o proteasas, no voy a poder degradar a mi antígeno, no puedo ser presentadora de antigénico, no puedo hacer presentación antigénica por ende, ¿sí? Después requiere que estos péptidos cortaditos se asocien con estos complejos de histocompatibilidad.
Es decir, que si no puedo sintetizar estos compuestos, tampoco puedo ser célula presentadora de antígenos, ¿sí? Y además, por último, requiere que este complejo de histocompatibilidad junto con el antígeno unido se pueda expresar en la superficie. O sea que si yo puedo hacer el paso 1, 2 y 3, pero no puedo hacer el paso 4, tampoco puedo ser célula presentadora. ¿Quiénes son estas células? Todos los macrófagos, todas las células dendríticas, CD es célula dendrítica, y todos los linfocitos B. ¿Queda claro? Entonces, tenemos nuestro macrófago que capta de la inmunidad innata, ¿sí? El macrófago capta nuestro agente y viene, por ejemplo, de una herida de la piel, ¿sí? Se inflamó nuestra piel, entonces aumentó la vascularidad, tiene toda la sintomatología de nuestra inflamación, viene nuestro macrófago por la sangre, capta el microorganismo que me está produciendo la infección y lo lleva hasta donde están las células T. Generalmente son los ganglios regionales, por ejemplo, los axilares, que serían los más cercanos, y se las presenta a la célula T. Y le dice, este es el péptido que te está generando daño, activate, ¿sí? En esta activación y generame la inmunidad adquirida para poder resolver esta infección. Entonces, el linfocito T entra en contacto el TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad y se activa. ¿Qué quiere decir que se active? Aumenta su proliferación de tamaño y de número de linfocitos T, ¿sí? Proliferan y liberan una serie de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son estas citocinas? Siempre y cuando, por ejemplo, el que se active sea una célula T cooperadora o T helper también se llama, que son las que por citometría de flujo se diferencian como TCD4, así lo van a encontrar en los libros. Esta al activarse produce liberación de interleuquina 2, 3, 4, 5, 6, interferón gamma y factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas, ¿sí? Este factor va a ir a médula justamente a estimular más producción de granulocíticos y de monocitos, o sea, de neutrófilos y de macrófagos, ¿sí? Para que vayan a actuar sobre esa infección. A su vez, la interleuquina 2 genera un efecto estimulante del crecimiento y proliferación de las otras células T, que son las que vimos hoy, las CD8, células T citotóxicas y supresoras. ¿Sí? Las interleuquinas 4, 5 y 6 estimulan el crecimiento y diferenciación de las células B, de células B, ¿sí? Para formar células plasmáticas y anticuerpos. Es decir, estos anticuerpos para que vayan a producir o activar otra vez la inmunidad innata con el complejo, con el sistema del complemento, que lo vimos recién, y para generar células de memoria también, que ya las vamos a ver ahora. Las linfocinas, ¿sí? Van a activar todo lo que es macrófago para causar fagocitosis, ¿sí? Y la interleuquina 2 es importante porque además de producir esta estimulación de citotóxicas, también genera un efecto de retroalimentación positiva, ya que estimula a las mismas propias, o sea, las propias células T helper, ¿sí? Y con eso actúa amplificando la respuesta, ¿sí? Entonces, la célula T helper se activa y va a desencadenar la activación de todo. Las citotóxicas, las células B, ¿sí? Las células productoras de anticuerpos, las reguladoras, las supresoras, todas, ¿sí? Y ellas mismas. Los linfocitos T citotóxicos, ¿cómo van a funcionar? Ellos son los encargados de producir la lisis de estas células, ¿sí? Dijimos que estos también tienen un receptor de tipo TCR que va a interactuar con el receptor de una célula que, como ustedes ven acá, está infectada, ¿sí? Ahí captamos que con esta interacción que esta célula está infectada y lo que hace el T citotóxico es liberar gramsimas y perforinas.
Estas las libera junto a una cerglicina, que es un aminoácido que genera como carrier, digamos, un pequeño aminoácido polar para que estas enzimas no se me divaguen por el plasma. ¿Qué pasa? Esta célula infectada va a endocitar todas esas enzimas, ¿sí? En una vacuola, y cuando están en la vacuola, ¿sí? El pH ácido de la vacuola va a activar las perforinas. Esas perforinas van a poder liberarse de la vacuola y entrar al citoplasma de la célula. Y una vez que entra al citoplasma, la granzima B va a ir hasta el núcleo y va a activar al sistema de caspasas. El sistema de caspasas es el que es responsable de la apoptosis de la célula. Es decir, que le van a dar la señal de que se suicide. Y es así donde la célula se puede eliminar. Obviamente, lo ideal es que se elimine la célula y se eliminen todos los agentes de ella. O bien, por lo pronto, sean liberadas los agentes que se encuentran y puedan ser fagocitadas por otras células que ya están llamadas allí. Otras células B, otras células natural killer, citotóxicas, un montón de células inflamatorias, ¿sí? Ahora, todo este despliegue de células generó una reacción proinflamatoria drástica para matar a nuestros microorganismos. Pero también las células T helper, cuando se activan, van a ir a activar linfocitos T reguladores. Estos T reguladores se van a comenzar a activar y van a empezar a liberar citocinas pero supresoras, que son la interleuquina 10 y el transforming growth factor beta, ¿sí? Estas dos van a empezar a inhibir, ¿sí?, las señales de las T helper y de las T citotóxicas a través de un mecanismo interaccionando célula a célula a partir de los receptores o a partir de la captación de estas interleuquinas. Antiinflamatorias se llaman estas. Las otras son proinflamatorias. Y la inhibición de la capacidad presentadora de antígenos por parte de las células dendríticas. Es decir, que van a ir a actuar sobre las células presentadoras inactivándolas. Entonces, si no se produce la presentación antigénica, no se activa el linfocito T helper y el linfocito T helper no hace el despliegue de interleuquinas y activa todas las otras, ¿sí? Vamos a ir regulando la respuesta de esa manera. Otra cosa que ocurre es la producción de linfocitos T de memoria, ¿sí? Tenemos la célula presentadora, se activa por el TCR al CD4, o sea, el T helper, y el T helper va a activar más T helper, células de memoria, células supresoras y células B. Las células de memoria van a generar como un backup celular, ¿sí? Van a quedar algunas inactivas con esta presentación antigénica, es decir, ya estuvimos en presencia de este microorganismo. Y las células B van a ir a proliferar en número, aumentar de tamaño, madurar a células plasmáticas y producir posteriormente anticuerpos. ¿Cómo lo hacen? A partir de este mecanismo, ¿sí? Lo primero que ocurre es que cuando entra el antígeno es fagocitado, presentado por los macrófagos, la presentación se hace tanto a las células B como a las células T helper. Entonces la célula misma B va a activarse, va a aumentar de tamaño, va a tomar un aspecto de linfoblasto primero, luego se va a diferenciar a plasmoblasto, que es precursor de la célula plasmática, y por último va a madurar a célula plasmática y va a comenzar a generar anticuerpos, ¿sí?, que se secretan primero en la linfa y de ahí pasan al torrente circulatorio. Y desde el torrente circulatorio pueden circular años si es que no encuentran, digamos, una pista, digamos, quimiotáctica de hacia dónde ir o si no encuentran al antígeno en cuestión, ¿sí? ¿Cómo se van a dar las formaciones de las células de memoria? Justamente estos linfoblastos forman un número de linfocitos B que son similares a la población original. Es decir, que no pasan a ser célula plasmática, sino que
quedan como linfoblastos. Estos circulan por todo el organismo, ¿sí? Para poblar todo el tejido linfoide y van a permanecer inactivos hasta una nueva exposición. Entonces, en una segunda exposición, la respuesta, ¿sí? Inmune total va a ser más rápida y más potente porque ya tenemos muchas células B en su memoria, el péptido para el cual ser específicos y producir mayor cantidad de anticuerpos, ¿sí? ¿Qué son los anticuerpos? Hay 5 clases generales de anticuerpos. Esto es poquitito como para que lo terminen de ver. Después ustedes van a ir a ampliar, por supuesto, en sus casas. Son del tipo inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D y E, ¿sí? Aquí le puse las 3 que vemos con mayor frecuencia, que es la inmunoglobulina G. Está compuesta, si ustedes pueden ver, por 2 cadenas, se llaman cadenas pesadas porque son más grandes, unidas por puentes disulfuro, y 2 cadenas livianas, ¿sí? Tienen forma de Y, es el 75% de la cantidad de anticuerpos que tenemos en total nosotros, y tienen estas fracciones que se ven en azul, son las fracciones constantes, estas no cambian con el tiempo, ¿sí? Las áreas rojas son las que se llaman fracciones variables, y dentro de las áreas rojas tenemos pequeñas áreas que son las que se denominan zonas hipervariables. Esas, las diferencias de un aminoácido o 2, es la que va a dar la variabilidad tan extensa de inmunoglobulinas a tan diversos antígenos, ¿sí? Luego pueden ver abajo una IgM. La IgM se denomina pentamérica porque obviamente parecen 5, más que parecen, prácticamente son 5 inmunoglobulinas G unidas por su fracción constante, ¿sí? Entonces, a diferencia de la G, que tiene 2 unidades o 2 sitios de unión a los antígenos, la IgM tiene 10 sitios de unión. Entonces, esta es la que se desarrolla o la que se sintetiza en infecciones agudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de captación y neutralización de antígenos, ¿sí? Mientras que una vez que se negativiza, después de que pasa la fase aguda, a los 30 días o se resuelve la infección, la IgM disminuye su dosaje, mientras que la IgG puede permanecer años. Esta es la que se genera con las vacunas, ¿sí? Una infección aguda, entonces recordamos IgM, y luego una infección que puede quedar, digamos, de memoria nuestra y para nuestra defensa son de tipo IgG. Esta inmunoglobulina, al ser más chica, atraviesan la leche materna, por ende son estas las inmunoglobulinas que van a encontrar en las secreciones de calostro y leche materna en los recién nacidos. Esta es la inmunidad que le pasa a la mamá a partir de la leche o de la lactancia, ¿sí? Que va a prevenir principalmente infecciones de tipo digestivos y respiratorias en los neonatos, así que son súper importantes. Y luego tenemos las inmunoglobulinas E, que tienen la misma forma prácticamente que la G, pero varían en sus fracciones variables e hipervariables, siendo prácticamente exclusivas para todo lo que sean respuestas alérgicas, ¿sí? Entonces están en mucha menor concentración que la IgG. La IgA y la IgD son también de esta estructura, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos anticuerpos? Se lo puede dar a partir de lo que ya vimos, la unión del antígeno y el anticuerpo para poder activar múltiples sistemas, o tienen, como por ejemplo el sistema de complemento, o tienen una acción directa del anticuerpo sobre el agente invasor. De esta acción directa existen 4 maneras de inactivar al agente invasor, que son la aglutinación, ¿sí? Se da de las partículas grandes, ¿sí? Tienen que ser partículas grandes con antígenos y sobre superficies como bacterias y hematíes que se unen en un grupo. Por ejemplo, lo que conocemos como el proceso para determinar nuestro grupo sanguíneo es una hemaglutinación, ¿sí? Son antígenos que se encuentran en la superficie de nuestro
nuestro glóbulo rojo y van a reaccionar con anticuerpos. Esa reacción hace que se aglutinen los glóbulos rojos y podamos ver si existe reacción o no y podamos determinar nuestro grupo sanguíneo o no. Por precipitación, ya que el complejo molecular que se forma del antígeno, que es soluble, y del anticuerpo se hace muy, muy grande porque se unen, que se hace tan insoluble y precipita. La neutralización, que quiere decir que los anticuerpos van a cubrir los lugares tóxicos, ya sea del antígeno o de la toxina que se esté liberando, para que no pueda generar su acción. Y la lisis, que es la que nosotros vimos, que son capaces de atacar directamente a las membranas de los agentes y romper la célula, ¿sí? Esas son las 4 opciones que genera el anticuerpo para destrucción. O sea, que los anticuerpos forman parte de nuestro sistema inmune también. Todo esto, chicos, yo lo saqué. La parte de fisiología del Guyton, ¿sí? Que pueden ver, el Guyton de la 9ª edición es el que yo tengo, pero pueden sacar de cualquier Guyton. Y la parte de complemento la saqué del Feinbaum-Hefner, ¿sí? Solo la parte de complemento, porque este es un libro de inmunología exclusivo y se les va a hacer muy largo. Así que solamente ese capítulo y traten de poder comprenderlo nada más. Pero yo les dejo para que lo lean y bueno, lo bueno que tiene esto es que lo van a poder ver todas las veces que ustedes quieran. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima.